Dos vías de comunicación, de arriba hacia abajo, diálogo creado por el Dr. Daniel Deida. Hoy quiero que hablemos de cómo Dios se comunica con nosotros, pero ahora desde arriba hacia abajo. ¿Te refieres a cuando Dios nos habla a nosotros? Exactamente. Y la manera principal en que Dios nos habla es por medio de su palabra, la Biblia. La Biblia también se llama la Palabra de Dios, las Escrituras o la Santa Biblia, ¿verdad? Sí, todos esos nombres se refieren a lo mismo. Es el libro donde Dios nos revela su voluntad y su plan para salvar al ser humano. ¿Sabías que la palabra Biblia viene del griego biblus? Sí, y significa libro o biblioteca. Eso tiene sentido porque la Biblia no es un solo libro, sino una colección de libros. Y Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra hablada, escrita, proclamada y sobre todo personificada en Jesucristo. La Biblia está compuesta por 66 libros y contiene diferentes tipos de escritos. Como historia, poesía, leyes, profecías, evangelios y cartas. Exacto. Pero algo interesante es cómo esos libros fueron seleccionados. ¿Te refieres al canon? Sí. El canon fue un proceso donde se examinó cada escrito para asegurarse de que no hubiera contradicciones y que todos fueran coherentes entre sí. Por eso vemos que el Antiguo Testamento anuncia cosas que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento cita muchas veces la ley, los profetas y los libros de sabiduría. La Biblia es el alimento espiritual del creyente y también el manual para nuestra vida diaria. Ahora, hablemos de cómo está dividida la Biblia. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la palabra testamento significa pacto o alianza. El Antiguo Testamento fue escrito antes de Jesús, en hebreo y arameo. Allí se narra la relación de Dios con el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Incluye la ley, los jueces, los reyes, los sacerdotes y los profetas, en un total de 39 libros. El Nuevo Testamento, en cambio, fue escrito en griego y tiene 27 libros. Contiene los 4 evangelios, el libro de Hechos, las cartas y el libro de Apocalipsis. Los evangelios nos cuentan la vida y el ministerio de Jesús. Y el Nuevo Testamento muestra el cumplimiento del plan de Dios para salvar al ser humano. Algo que me impresiona es quiénes escribieron la Biblia. Sí, fueron alrededor de 40 autores diferentes. Personas muy distintas entre sí, pastores de ovejas, pescadores, reyes, médicos, sacerdotes y profetas. Aún así, la Biblia tiene un solo mensaje y un solo propósito. Porque Dios es el verdadero autor y Él inspiró cada escritura. Pablo explica muy bien el propósito de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Sí, allí vemos que la Biblia sirve para enseñar. Nos muestra el camino correcto y la voluntad de Dios. También sirve para reprender cuando nos desviamos del camino. Luego nos corrige, es decir, nos ayuda a volver al camino correcto. Y finalmente nos instruye en justicia, para seguir creciendo y madurando en la fe. Pero no basta con solo leer la Biblia. Tenemos que acercarnos a ella con sinceridad, respeto y deseo de escuchar a Dios. No leerla solo por costumbre, sino con hambre espiritual. Es mejor leer poco y entender bien que leer mucho sin reflexionar. Meditar en lo que leemos es clave para que Dios nos hable al corazón. También es importante tener buenos hábitos al estudiar la Biblia. Como escoger un tiempo y un lugar sin interrupciones. Hacer de la lectura una disciplina diaria. Usar una libreta, un marcador y, cuando sea necesario, ayudas como diccionarios o comentarios. Y siempre orar pidiendo a Dios entendimiento. Algo que ayuda mucho es hacerle preguntas al texto bíblico. Primero, ¿qué dice el texto? Eso es observación. Luego, ¿qué significa? Eso es interpretación. Y finalmente, ¿qué significa para mí? Eso es aplicación personal. Ahí examinamos nuestra vida, pecados que dejar, promesas que creer y mandamientos que obedecer. Poco a poco vamos creciendo espiritualmente. Y la Biblia se vuelve cada vez más clara, práctica y valiosa. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Y Él conoce exactamente lo que necesitamos. Si deseas, puedo simplificar aún más el vocabulario, ajustarlo para jóvenes o adultos mayores, convertirlo en material para clase o predicación.